Quedas con alguien por Tinder en tu cumpleaños, subes fotos del viaje, y a los pocos días, tu familia ya no vuelve a saber de ti. Esto fue lo que le pasó a Grace Millan. Y hoy te cuento cómo una cita se convirtió en un caso que dio la vuelta al mundo. Las cámaras de seguridad de la ciudad de Oakland se convirtieron en un testigo clave. Vemos a Grace y Jesse encontrándose, sonriendo, recorren varios bares, beben, conversan, parecen una pareja normal en una primera cita. Las imágenes los siguen hasta la entrada del hotel donde se alojaba Kempson. Esa fue la última vez que Grace fue vista con vida. Pasaron los días y la familia de Grace en el Reino Unido no tenía noticias de ella. Algo muy inusual. Al ser interrogado, Kempson admitió la cita, pero mintió, diciendo que se habían despedido amigablemente por la noche y que ella se había ido. La policía no tardó en identificar a Jesse Kempson. Rastrearon la última conexión del móvil de Grace hasta el Hotel City Life, donde él se alojaba, a primera hora de la mañana, mientras Grace ya estaba muerta en la habitación. Kempson buscó en Google Way to Kill Ranges y cómo deshacerse de un cuerpo. Sin embargo, las cámaras de seguridad contradecían su versión. No solo lo mostraban entrando al hotel con Grace, sino que también revelaron sus escalofriantes acciones en las horas y días siguientes. Y de forma aún más macabra, esa misma tarde, mientras el cuerpo de Grace seguía en su habitación de hotel, Kempson tuvo otra cita con otra mujer que conoció en Tinder. Poco después, las cámaras lo grabaron alquilando una máquina para limpiar alfombras. El día de su cumpleaños, no respondió a las felicitaciones. La preocupación se convirtió en pánico y denunciaron su desaparición. La policía neozelandesa inició una búsqueda que pronto se centró en la última persona con la que fue vista a Jesse Kempson. La coartada de Kempson se desmoronó rápidamente. Mientras la policía lo interrogaba, otras cámaras de seguridad revelaban sus movimientos después de la cita. Se le vio comprando una maleta grande y productos de limpieza. Más tarde, las cámaras de un ascensor lo captaron transportando esa misma maleta, visiblemente pesada. Afirmaron que ella misma había introducido esta práctica en su encuentro. Sin embargo, la fiscalía desmontó este argumento, punto por punto. La búsqueda terminó de la peor manera. El cuerpo de Grace fue encontrado dentro de la maleta. El jurado deliberó durante apenas 5 horas antes de emitir un veredicto unánime: culpable de asesinato. La defensa de Kempson se centró en la asfixia erótica, argumentando que la muerte de Grace fue un trágico accidente durante un acto sexual consentido. Presentaron el historial de búsquedas de Kempson, que incluía pornografía violenta y degradante. Demostraron que sus acciones posteriores no eran las de un hombre asustado, sino las de un asesino calculador, enterrado en una tumba poco profunda en las afueras de la ciudad. En el juicio, Jesse Kempson no negó la muerte de Grace, pero construyó una defensa impactante. Afirmó que había muerto accidentalmente durante una práctica de sexo duro consentido. Sin embargo, la fiscalía presentó pruebas devastadoras de su comportamiento después de la muerte de Grace. No solo compró la maleta y los productos de limpieza, sino que también limpió la habitación del hotel. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda, llegó a pedir disculpas públicamente a la familia de Grace en nombre del país. Tuvo otra cita de Tinder, mientras el cuerpo de Grace estaba en la maleta. El juicio fue seguido por millones y el veredicto fue recibido con alivio. El caso puso de manifiesto la vulnerabilidad de los viajeros y la oscura realidad que puede esconderse tras un perfil de cita. Y buscó en Internet cómo deshacerse de un cuerpo. El caso de Grace Millan no solo fue un crimen terrible, sino también un fenómeno mediático. La noticia de la desaparición de una joven turista británica en un país seguro como Nueva Zelanda captó la atención internacional. Vigilias y homenajes se organizaron en todo el país, mostrando el profundo impacto que el caso tuvo en la sociedad neozelandesa. El jurado no creyó su versión. Fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a cadena perpetua, con un mínimo de 17 años de cumplimiento obligatorio. El caso de Grace Millan conmocionó al mundo y abrió un debate sobre la seguridad en las aplicaciones
de citas. La mayoría de los encuentros son seguros. Pero este caso demuestra cómo los depredadores pueden usar estas plataformas para encontrar víctimas. Nos deja una lección importante sobre la precaución al compartir tu ubicación. Avisar a un amigo, tener un plan de seguridad. El riesgo no es nuevo, pero la tecnología lo ha hecho más visible. ¿Crees que las apps de citas son más peligrosas de lo que pensamos? ¿O solo hacen visible un riesgo que siempre ha existido? Grace Millen era una joven británica de 22 años, recién graduada y con ganas de comerse el mundo. En 2018, se embarcó en un viaje sola por Sudamérica y Nueva Zelanda. La noche del 1 de diciembre, el día antes de su cumpleaños, decidió tener una cita en Auckland con un hombre que había conocido en Tinder, Jesse Kempson. Quedas con alguien por Tinder en tu cumpleaños, subes fotos del viaje, y a los pocos días, tu familia ya no vuelve a saber de ti. Esto fue lo que le pasó a Grace Millen. Y hoy te cuento cómo una cita se convirtió en un caso que dio la vuelta al mundo. Las cámaras de seguridad de Auckland se convirtieron en un testigo silencioso. Vemos a Grace y Jesse en un bar, luego en otro. Ríen, beben, se besan. Parecen una pareja más en una primera cita. Las imágenes los siguen hasta la entrada del Hotel City Life, donde se alojaba Kempson. A las 9:41 de la noche, entran juntos en el ascensor. Fue la última vez que Grace fue vista con vida. La familia de Grace, en el Reino Unido, perdió el contacto con ella. El 2 de diciembre, su cumpleaños, no respondió a los mensajes. La preocupación creció hasta convertirse en pánico. Denunciaron su desaparición y la policía de Auckland inició una investigación que pronto se centró en Jesse Kempson, el hombre de la cita de Tinder. La coartada de Kempson se vino abajo gracias a la tecnología. Mientras él mentía a la policía, su teléfono contaba otra historia. A la 1:30 de la madrugada, con Grace ya sin vida, buscó en Google Waitakere Ranges y cómo deshacerse de un cuerpo. A la mañana siguiente, alquiló una máquina para limpiar alfombras y compró una maleta grande. Las cámaras lo grabaron todo, pero lo más escalofriante estaba por llegar. Esa misma tarde, con el cuerpo de Grace oculto en la maleta en su habitación, Kempson tuvo otra cita de Tinder. El rastro digital era abrumador. La policía encontró el cuerpo de Grace en una tumba superficial en las Waitakere Ranges, exactamente donde Kempson había buscado en Google. Lo que el público no sabía durante el juicio de Grace Millen era que Jesse Kempson no era un asesino primerizo en su violencia. Su nombre se mantuvo en secreto para no contaminar otros 2 juicios que tenía pendientes. 8 meses antes de matar a Grace, había violado a otra mujer que conoció en Tinder, y también fue condenado por abusar y amenazar de muerte a una antigua pareja. Kempson era un depredador en serie que usaba las aplicaciones de citas como su coto de caza. Su perfil era una máscara para ocultar a un hombre violento y manipulador. El asesinato de Grace no fue un accidente. Fue la culminación de un historial de violencia contra las mujeres. Durante el juicio, Jesse Kempson se mostró frío y sin emociones. Los expertos que analizaron su comportamiento lo describieron como un mentiroso patológico con rasgos narcisistas, incapaz de sentir empatía o remordimiento. Su historial de mentiras, desde inventarse una vida de éxito hasta sus falsas coartadas, revelaba un patrón de manipulación y engaño. No era un hombre que cometió un error. Era un depredador que disfrutaba del poder y el control sobre sus víctimas. En el juicio, la defensa de Kempson argumentó que la muerte de Grace fue un accidente durante una práctica de sexo duro consentido. Pero la fiscalía, armada con el rastro digital y el historial de violencia de Kempson, pintó un retrato muy diferente a Jun, el de un asesino calculador. El jurado lo declaró culpable de asesinato y fue sentenciado a cadena perpetua. El testimonio de otra mujer, cuya identidad está protegida, fue clave para entender la mente de Kempson. 8 meses antes de matar a Grace, tuvo una cita con él, también a través de Tinder. La noche terminó en una pesadilla. La mujer relató cómo Kempson se volvió extremadamente violento. La violó y la asfixió
hasta el punto de temer por su vida. Su historia era un eco aterrador de lo que le ocurriría a Grace. Ella tuvo el valor de denunciarlo, pero el sistema judicial es lento. Cuando Kempson conoció a Grace, ya estaba acusado de violación, pero su nombre y sus crímenes anteriores se mantuvieron en secreto para garantizar un juicio justo, una protección legal que, irónicamente, permitió a un depredador seguir actuando en las sombras. En el juicio, la defensa de Kempson se basó en una única y controvertida afirmación. La muerte de Grace fue un accidente durante una sesión de sexo duro consentido. Su abogado argumentó que ella le había pedido que la asfixiara y que él, presa del pánico al ver que no reaccionaba, ocultó el cuerpo. Pero la ciencia forense contó una historia muy diferente. El patólogo de la fiscalía testificó que las lesiones de Grace no eran consistentes con una asfixia erótica consentida. No había signos de lucha, lo que sugería que fue sorprendida. Además, el nivel de alcohol en su sangre era tan alto que habría tenido dificultades para consentir, y mucho menos para participar en un acto sexual de alto riesgo. La coartada del sexo duro se desmoronó bajo el peso de la evidencia científica. El patólogo de la fiscalía testificó que las lesiones de Grace no eran consistentes con una asfixia erótica consentida. No había signos de lucha, lo que sugería que fue sorprendida. Además, el nivel de alcohol en su sangre era tan alto que habría tenido dificultades para consentir, y mucho menos para participar en un acto sexual de alto riesgo. La coartada del sexo duro se desmoronó bajo el peso de la evidencia científica. La familia de Grace tuvo que soportar no solo el dolor de su pérdida, sino también una batalla legal para que el nombre del asesino se hiciera público. Finalmente, la justicia neozelandesa levantó la supresión de nombre, y el mundo pudo conocer la verdadera cara del asesino de Tinder, sino también una batalla legal para que el nombre del asesino se hiciera público. Finalmente, la justicia neozelandesa levantó la supresión de nombre, y el mundo pudo conocer la verdadera cara del asesino de Tinder. El caso de Grace Millen es un recordatorio brutal de los peligros que pueden acechar en las aplicaciones de citas, pero también es una historia sobre la importancia de la justicia y la valentía de las víctimas que se atreven a hablar. Nos deja una lección sobre la necesidad de estar alerta, de confiar en nuestro instinto y de cuidarnos los unos a los otros en un mundo cada vez más digital. El dolor de la familia Millen fue un elemento central y desgarrador del caso. El padre de Grace, David Millen, viajó a Nueva Zelanda y dio una emotiva rueda de prensa en la que describió a su hija como una persona divertida y sociable que iluminaba cualquier habitación. Durante el juicio, leyó una declaración en la que hablaba del vacío insoportable que la muerte de Grace había dejado en sus vidas. Dijo: "El sol se apagó en nuestras vidas cuando nos quitaron a nuestra Grace". La dignidad y la fuerza de la familia Millen conmovieron al mundo. Su dolor se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género y en un recordatorio constante de que detrás de cada titular de True Crime hay una familia destrozada y una vida arrebatada. Pero también es una historia sobre la importancia de la justicia y la valentía de las víctimas que se atreven a hablar. Nos deja una lección sobre la necesidad de estar alerta, de confiar en nuestro instinto y de cuidarnos los unos a los otros en un mundo cada vez más digital. ¿Son las apps de citas más peligrosas de lo que pensamos? ¿O simplemente han hecho visible un riesgo que siempre ha existido? La historia de Jesse Kempson sugiere que, para algunos, son una herramienta para dar rienda suelta a su oscuridad. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para protegernos? Déjame tu opinión en los comentarios. Grace Millen era una joven británica de 22 años, recién graduada y con ganas de comerse el mundo. En 2018, se embarcó en un viaje sola por Sudamérica y Nueva Zelanda. La noche del 1 de diciembre, el día antes de su cumpleaños, decidió tener una cita en Auckland con un hombre que había conocido en Tinder, en Jesse Kempson.